cuando yo llegué a Cuenca, como he contado ya en otras oportunidades, me llamó la atención la forma de jugar el carnaval. Y hay algo muy curioso, que la primera bomba de carnaval que me lanzaron, cuya explicación ya he dado, al cabo de muchos años, ya fallecido mi esposo, un amigo de mi marido me confesó que había sido él quien lanzó esa bomba. Algo que nunca pude creer, ni que él se atrevió a decirme, porque sabía que yo odiaba eso de las bombas. De manera que no se atrevió nunca a decirme que el primer bombazo de carnaval lo había lanzado él, cuando entraba yo a la iglesia. Bueno, la verdad es que pasé el carnaval y estando en el hall del hotel, no en el hall, en el restaurante del hotel, almorzando, en una mesa encontraba mi marido, que luego fue mi esposo, Ricardo Nargudo, Francisco Estrella Carrión, se encontraba Muñoz Willy, el miniaturista, y otros artistas cuencanos. Entonces sé que mi esposo les dijo: espérense un momento que yo voy a entrar en conocimientos con el artista, van a ver. Entonces se acercó a nuestra mesa. Casi como un desafío, ¿no? Sí, se acercó a nuestra mesa y dijo: le admiramos mucho aquí en Cuenca, yo quisiera invitarlas a un pequeño cóctel para que esto y que lo otro, yo soy de fulano de tal, soy artista. Empezó a conversar. A mí me cayó muy bien desde el primer momento, desde luego. Conversó con nosotras y se retiró nuevamente para después venirme a visitar, invitarnos a conocer Cuenca, mi mamá y a mí. Como estábamos de vacaciones, fuimos a dar una vuelta en el carrito de él por Cuenca, nos llevó por la orilla del río Tomebamba y ahí sí que quedé extasiada con la belleza de la ciudad. Yo consideré que era la ciudad más bonita que había visto en mi vida, con perfiles coloniales, con gente exquisitamente educada, con una tranquilidad, una paz, una armonía, con unos ríos que rielaban. Era tan hermoso. ¿Cómo sería de hermoso que muchas noches después de casada yo bajaba a pasear a la orilla del río para ver cómo la luna rielaba en el agua y me venían inspiraciones de danzas, veía elfos, duendes, bosques, hadas. Quiere decir entonces que ahí comenzaron a brotar dos amores, hacia la ciudad, pero también hacia Ricardo. Exactamente. O hacia Ricardo y también a la ciudad. Exactamente. Bueno, pasábamos por la calle Bolívar con mi esposo cuando me dijo: ven, entra, que te voy a presentar a un famoso locutor que ha puesto una radio muy bonita que se llama Doctor José Antonio Cardoso y Feicán. Entonces yo entré a conocerle al doctor Cardoso. Yo había traído, porque otra de mis grandes aficiones en México fue la radio. Entonces allí en México aprendí los planes publicitarios, los comerciales, la producción radial. La locución no me era difícil porque yo había estudiado en España canto, declamación y teatro. Entonces para mí era lo más fácil el locutar. Y de allí llegué a Venezuela y vendí copias de mis radioteatros. En Argentina, en la Radio Belgrano, también vendí copias de mis radioteatros. En Bolivia, en Perú. Entonces aquí, cuando hablé con el doctor Cardoso, su señor padre, que en paz descanse, me dijo que él quería que yo presentara uno de sus radioteatros, uno de estos radioteatros allí. Enseguida formamos un grupito de artistas aficionados. Toda la aventura de la producción es la que quedaba por delante. Jaime Andrade y Cordero, Jaime Cobos Ordóñez, Teodoro Rodas Heredia, Luis Fidel Tapia. Con todos ellos yo armé el radioteatro y empezamos a presentar. Además de eso, yo intervenía en cuñas comerciales, haciendo planes publicitarios y todo lo demás con Ondas Azuayas. Y bueno, nos entendíamos muy bien con el doctor Cardoso. Vino después la televisión. Exactamente, cuando vino la televisión, entonces él me dijo: ahora usted se queda en televisión. Y hice televisión durante 10 años, como ustedes conocen. Sí, con presentaciones de varios programas, porque la televisión de alguna manera fue supliendo lo que alguna vez hizo la radio. La radio también hacía presentaciones en vivo frente a un pequeño auditorio que tenía la radio. El doctor Cardoso fue el primero que hizo la primera reina de los barrios de Cuenca. Se eligió ahí en la radio y desde ahí ha partido la elección. Y presentábamos programas culturales, entrevistas con embajadores y con todo lo demás. De manera que mi labor allí era sumamente complicada y
y hasta cierto punto agobiante, porque yo llevaba la carga de el radioteatro, es decir, no radioteatro, sino programas culturales, programas de periodismo, el informativo, y hacía un programa que se llamaba Actualidad Femenina. En ese programa hacía hasta ejercicios para las damas. Era un programa dirigido a las mujeres. Yo tuve la suerte de compartir con Osmara, con mi madre, toda su juventud. Tenía 24 años cuando yo nací, y le acompañaba a la radio, que estaba en el edificio, ahí en la General Torres, y para mí era un mundo mágico de risa, de alegría, justamente este tema de las radionovelas las producciones que hacían. Me acuerdo mucho del grupo, había una alegría muy grande, y yo sí creo que mi madre fue una bailarina, una danzarina de corazón, y así fue también en la radio, una locutora de corazón. Ella me decía siempre: no hay un hobby que yo ame más que la radio. Es lo que más amo de todo lo que hago, aparte de la danza. Creo que es importante que los oyentes, que las personas, sobre todo las generaciones jóvenes, se pongan realmente en el escenario de los años 40, de los años 50, cuando llega Osmara, en las dificultades, en cómo la ciudad salía de un mundo totalmente cerrado, dominado por creencias casi fanáticas, instrumentadas por algunos protagonistas de la iglesia, pero al mismo tiempo la radio era el medio de comunicación de avanzada, era la electrónica en el aire por primera vez desde los años 40 aquí en la ciudad de Cuenca, 1948, Ondas Azuayas. Y la radio se convertía en el espacio de difusión popular por excelencia. Por primera vez la gente no tenía que pagar para comprar el periódico. La radio además creaba condiciones muy especiales. Las radios tenían, Ondas Azuayas por lo menos tenía un auditorio en donde hacía presentaciones en vivo en forma permanente, y en las cuales Osmara tenía ciertamente un rol fundamental. Y la radio contribuía a la difusión de la cultura, a la difusión de las artes, a la difusión de la creatividad, no solamente local, sino también a la internacionalización en ese momento de la ciudad, porque muchos artistas de fuera vinieron a presentarse en los auditorios de Ondas Azuayas en ese momento. Allí Osmara tuvo un rol muy importante. Y con el permiso y el respeto que le debo a Yasmín, debo decir que Osmara murió en la pobreza. Murió en condiciones bastante limitadas, restringidas, económicas, y sin embargo Osmara fue una persona que tuvo una gran gratitud por la ciudad. Por lo tanto, Osmara aquilataba otras cosas más allá del dinero. ¿Qué le dio la ciudad de Cuenca a Osmara? Posiblemente es algo que podemos imaginar, pero que no tenemos en su voz la respuesta. Quizás la vamos a encontrar en lo que dijo Osmara, en esta expresión de gratitud espontánea que hizo en el programa 922 de Voces de la Ciudad. Escuchémosla. Que Cuenca es una ciudad con un gran corazón, y cuando ese corazón lo entregan es de verdad, es real, no hay falsedad. También diría que en Cuenca es difícil penetrar en ese corazón. Yo lo he logrado y me siento tan orgullosa, porque para mí las palabras que acabo de escuchar, que realmente me hacen llorar, son palabras de personas que hablan lo que sienten, sin subterfugios. Hay sinceridad, hay ese amor por el arte, por la cultura, por el espíritu, que se percibe y se respira al entrar en esta ciudad.
Eso lo percibí yo hace muchísimos años ya, y está dando los frutos que naturalmente tenían que dar. Yo quiero agradecer a todos los que han llamado y a los que no han llamado por ese gran amor y por ese gran cariño y por ese respeto y admiración que me han demostrado. Está hasta cierto punto para siempre en mi corazón.